Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID que hacemos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la Murga del Monte de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. Este grupo nació en el año 2000 y actualmente se reúne casi a un centenar de vecinos y vecinas. Ha producido varias obras, por ejemplo, De Yerba al Viejo a Oberá en el año 2000, El Baile de la Cretona del año 2002, Singer, Un Viaje Inolvidable y El Circo de los Hermanos Reyes en el año 2004. En los últimos 2 años hicieron 2 obras, El Tole Tole Escuelero y Canal del Monte. El grupo ya se ha constituido en una asociación civil y también es punto de cultura del programa de puntos de cultura del Ministerio de Cultura de Nación. Cuenta con un espacio propio que genera y permite también manifestaciones artísticas de diversa índole. Hoy vamos a hablar con Karina Espinosi, su directora artística, que ha crecido junto al grupo desde el primer día como vecina actriz y al día de hoy es la responsable general de los proyectos artísticos que lleva adelante el grupo. Así que Karina, bueno, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotras en este ciclo y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, hola Clarisa, hola Camila, Lola. Bueno, el gusto es mío de ser parte de todo esto y de poder compartir, ¿no? Un poco la experiencia que uno, acumuló en este tiempo. Bueno, es un placer tenerte y poder charlar y que nos cuentes del grupo que seguramente cada grupo, viste, es como un mundo y está bueno también compartir esa diversidad. Queríamos empezar como preguntándote un poco por este tema del espacio que ustedes tienen, cómo estuvieron en este contexto particularmente manteniendo el espacio, o cómo es, digamos, tener que seguir gestionando un espacio en este contexto de pandemia y, bueno, particularmente de cuarentena como estamos en el país, con sus particularidades en cada provincia, por supuesto. Bueno, eso sí, para empezar, nosotros tenemos, a diferencia por ahí de otros grupos de teatro comunitario, tenemos una particularidad que es que no hay gente que cobre sueldos, ¿sí?, dentro del grupo. Entonces, eso en este contexto es un gran alivio, ¿no? Porque, bueno, obviamente muchos de nuestros compañeros de la red atravesaron y atraviesan un momento muy difícil en relación a eso. Tuvimos como ciertos astros alineados, digo yo, porque venía el Instituto Nacional del Teatro muy atrasado con nosotros en relación a un montón de cosas que tenían que cumplir, de subsidios a los que nos habíamos presentado, algunos premios, bueno. Y a iniciado marzo, esas cuestiones se activaron y eso nos permitió sostenernos, digamos, hasta ahora, que recién arrancamos con el mes pasado con los primeros talleres, que son un modo también de que ingrese dinero para el sostenimiento, ¿no? Esta cuestión, si bien no hay sueldo, sí, obviamente hay impuestos, hay luz, hay agua, hay teléfono, internet, bueno, todas esas cosas que cualquier espacio tiene. Obviamente que habiendo prácticamente cero actividad en el lugar, bajó el gasto de ese espacio, pero en realidad nosotros estábamos en un proceso de remodelación. Por ahí digo, ¿no? Hago esa aclaración porque a cada grupo y a cada espacio en cada lugar le ha afectado de forma diferente, ¿no? Algunos estaban súper desesperados por cómo sostener a sus compañeros que eran responsables de esos espacios, o quizás estaban alquilando y entonces necesitaban sostener eso. A nosotros lo que nos pasó es que estábamos en un proceso de remodelación que quedó ahí, digamos, y por ahí los recursos que pensábamos que iban a empezar a circular para esa cuestión se tuvieron que reasignar al sostenimiento. Recién ahora, hace un mes, activamos la situación de los talleres. Misiones tiene la particularidad de que ha tenido muy pocos casos, si bien siempre cada 10 días aparece un caso nuevo. Es como
cosa que no hay caso, digamos, no hay mucho, pero siempre está como latente, entonces las medidas siguen siendo bastante estrictas, especialmente en el área cultural, ¿no? Que venimos también reclamando ahí eso, porque hay otros espacios que quizás están habilitados para otro tipo de actividades, pero no así las actividades culturales. Entonces recién el mes pasado empezamos con algunos talleres con 5 personas, pero son talleres como externos a la actividad del grupo, pero que sí se realizan en la sala. Supongamos, talleres de acrobacia en tela, alguna cuestión vinculada a las destrezas circenses, ese tipo de cosas, un taller de danza, que siempre a partir de que nosotros tuvimos el espacio propio, empezamos a generar también estas otras cosas complementarias que a lo mejor no son producciones propias, pero sí son del contexto que nos rodea. Entonces eso se empezó a activar y bueno, y ahí estamos. Está como, la sensación es, cuando uno llega al lugar es como una vuelta atrás, ¿no? Yo siempre pienso que estoy en marzo. Es una sensación muy loca. Encima, bueno, por ahí, para los que no conocen Misiones, tiene un clima bastante particular. Yo hoy estoy con un abriguito, y probablemente haga, 5 grados, pero mañana a lo mejor va a ser 38. Entonces, vos a veces no sabés en qué temporada del año estás. Y uno llega al galpón y para mí, no sé, es como tan loco, pasaron tantas cosas y es tan duro todo este periodo, pero sin embargo es como que no terminó de arrancar, ¿no? Ahí nos quedamos, y siempre parece, no sé, cuando el año termine va a ser muy loco, creo, ¿no? Porque empezar a ponerle como el 1 a ese 20, sí, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Bueno, eso. El galpón en sí está ahí, recién queriendo activarse. ¿Ustedes hace cuánto cuentan con ese espacio? Y ya hace casi 10 años que tenemos el Claro. espacio. Bueno, sí. Ya tienen como una experiencia de varios años como con todo lo que implica sostener un espacio en términos de aprendizaje grupal, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho fue un proceso largo también entender qué significaba tener un espacio. Previo a la adquisición del galpón, como muchos grupos, trabajamos en la plaza, fuimos por espacios prestados, espacios de la municipalidad o en alguna escuela. De hecho, hay una cosa significativa para nosotros con nuestro galpón, porque ese espacio nos lo prestaron. Nosotros estuvimos ahí casi 3 años con el espacio prestado, que estaba a la venta el galpón. Y unos vecinos, digamos, vieron el espectáculo que teníamos, que era de la fiesta de la Cretona, que la estábamos haciendo en el primer y único galpón que alquilamos, y cada vez que terminaba la función, nosotros, claro, llorábamos, ¿no? Ahí, porque necesitamos un espacio, porque estamos alquilando, ¿no? Se imaginan ahí todo el speech, ¿no? Aparte de la gorra, toda la angustia de dónde ir. Y el lugar donde estábamos en ese momento tampoco era tan propicio, ¿no? Para la tarea. Así que cuando terminó la función, se acercó un integrante de esta familia y nos ofreció ese lugar. Pero era un galpón de acopio de hierba y de té. Entonces, eso no estaba más en actividad, esa especie de secadero, no estaba más en actividad, pero tenía como todos los vestigios de lo que había sido. Entonces, nosotros los 2 primeros años estuvimos limpiando prácticamente. Y aparte, cuando surgió la posibilidad de adquirir el espacio, vieron así como son estas cosas, los tiempos de las instituciones, ¿no? Nosotros habíamos pedido un subsidio a todos todas las posibilidades que había, a todos los organismos, habíamos estado ahí golpeando puertas. Uno de esos era el Instituto Nacional del Teatro. Y nosotros habíamos hecho un proyecto que era más o menos justo para comprar el espacio. 3 años después, un 28 de diciembre, de hecho, sonó el teléfono
y eran del instituto para avisarnos que teníamos el subsidio. Y nosotros pensábamos que nos estaban cargando porque era el Día del Inocente. Vieron que ahí estaba como cerca. Era como ilógico, además una institución en diciembre a esa altura no hay nadie, no sé por qué. Bueno, el instituto también estaba en un proceso ahí como medio raro. Y nos mudamos, y claro, cuando llegó esa plata 3 años después, no alcanzaba para comprar el galpón. Y todas esas cosas tienen como un periodo. Teníamos 60 días, creo que eran, para aceptar o rechazar ese subsidio. Así que bueno, ahí arrancamos con la campaña para terminar de juntar ese dinero que faltaba, y nos gastamos como todos los ahorros, no solo los ahorros que tenía la murga, sino los ahorros que tenían los integrantes de la murga. De manera como así. Así que a partir de eso tuvimos como 2 años de pobreza total. Estábamos ahí, las gorras eran como la bendición porque llegaba ahí una monedita. Y bueno, entonces hasta que el espacio tuvo como las características mínimas como para decir, bueno, abrimos las puertas si alguien quiere venir a dar un taller o un espectáculo que venga y se presente, fue todo un proceso. Y también entender cuáles son las necesidades de otros. Nosotros, los grupos de teatro comunitario, en nuestro caso que hemos estado además deambulando por todos lados, uno hace una función en la plaza, como hace la función en la escuela, como hace la función en cualquier lugar. Pero cuando vos empezás a pensarte como sala, empezás a ver los requerimientos también de otros, ¿no? Y ahí todo ese proceso de transformación del espacio llevó su tiempo. Así que también fuimos como aprendiendo cómo se hacía, cuáles eran las cosas que necesitábamos, en qué invertir y en qué no invertir. Y a la vez que eso no nos empezamos a preocupar porque eso no nos consumiera, ¿no? Digo, porque vieron que uno tiene como esa organización colectiva, colaborativa, esas estructuras, y a partir de ahí haberse animado a adquirir un espacio conllevaba un montón de otras responsabilidades, y cómo seguir nosotros manteniendo como nuestra actividad artística y nuestra esencia, y que ese espacio también crezca a la vez, ¿no? Así que bueno, ahí todavía estamos en esa construcción, digo, ¿no? Siempre uno está mejorando, aprendiendo cosas, dándose cuenta en que se equivocó y tratando de no repetir, y bueno, ahí. Bien, Karina, muy, muy interesante lo que nos cuentas sobre el espacio, y también tú nos acabas de decir que habían otras actividades que se habían abierto para la posibilidad de seguirse haciendo en el espacio público, digamos, menos el teatro, menos las artes, y entre esas obviamente el teatro comunitario. Y además, considerando que el teatro comunitario tiene características tan propias, por ejemplo, nos acabas de decir que tienen como 100 integrantes. Te queríamos preguntar, ¿qué estrategias han desarrollado para mantenerse en contacto, para mantener los lazos afectivos, para mantener el lazo social? Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas. Si ustedes han usado herramientas tecnológicas para mantener este contacto, y si piensan que en el futuro de alguna manera van a quedar incorporadas, si ustedes encontraron alguna ventaja en ellas. Bueno, por ahí para aclarar y no llevar laureles que no corresponden. Somos más o menos 100 personas en relación a todos los proyectos, ¿no es cierto? O sea, no es que está el grupo de teatro comunitario, la orquesta comunitaria, el grupo de títeres comunitarios, ¿no? Como 3 ejes fuertes de proyecto. Después les cuento que tenemos un 4º proyecto iniciando, pero entre esos 3 proyectos hay gente común, ¿no? En esos proyectos, y hay otra gente que no. Así, con todo eso, más o menos completaríamos esa cantidad de gente. Entonces, cada uno de esos grupos fue buscando sus estrategias. Sí estamos desarrollando cuestiones vinculadas a lo tecnológico porque, bueno, frente a esta imposibilidad de encontrarnos de forma presencial, obviamente tuvimos que empezar a desarrollar estrategias para sostenernos. Ahora, vamos por partes. Esta cuestión que vos decías, lo emocional, yo creo que lo primero, recuerdo como las primeras cuestiones que hicimos, porque también recién ahora uno es consciente de todo el tiempo que pasó. Nosotros iniciamos el año con un campamento, les cuento, porque este año eran nuestros 20 años, entonces había un montón de proyectos y acciones puestas y al servicio de esos 20 años, ¿no?
Entonces, iniciamos con un campamento que suele ser una rutina que hacemos a principio de año, en un lugar muy bonito que hay acá, hay un salto y es un camping municipal grande, ahí nos juntamos todos los años en la primera actividad. Este año, dado que eran los 20 años, hicimos un gran esfuerzo porque hubiera mucha participación. Entonces también había de los proyectos más nuevos, como gente de orquesta, los títeres, bueno, estábamos, como éramos muchos. Iniciamos eso con mucha energía, muy arriba del nivel que normalmente arrancamos. Tuvimos nuestro primer ensayo de teatro y ahí se cortó, ¿sí? En ese primer ensayo de teatro incluso teníamos gente nueva, ¿no? Integrantes que se sumaban que nunca habían venido antes. Cuando llegaron las medidas, nosotros ingenuamente imaginábamos que iba a ser un tiempo, ¿sí? O sea, claro. De hecho, todavía circula por las redes, habíamos hecho una gráfica que decía que se cerraba el espacio, las actividades, pero que los ensayos no cesaban. Esa gráfica no nos sirvió ni para 15 días, porque inmediatamente de la primera medida de cierre de los espacios surgió la imposibilidad de contacto incluso entre familias, etc. Entonces, bueno, esa gráfica quedó ahí bollando como casi una intención, pero no tuvo sentido. Cuando nos dimos cuenta que esto iba a ser así, y pasó una semana, supónganse 15 días de esta situación así más de encierro concreto, lo primero que hicimos fue empezar a ver qué pasaba con los integrantes, ¿no? A ver cuál era, nos empezamos a preocupar más por su situación personal que por esta cuestión artística. En paralelo sí, el grupo por ahí de comunicación, que tenía como una premisa muy fuerte por los 20 años, empezó sí se siguió juntando por otros medios, digamos Zoom, empezó a surgir esa posibilidad del Zoom, y después por los grupos de WhatsApp que ya estaban, para ver cuáles eran las acciones que sí se continuaban en las redes en relación a esto de los 20 años. Pero nosotros como el equipo artístico, digamos, y la comisión se empezó a preocupar por qué pasaba con sus integrantes, ¿no? Porque la cuestión económica, la cuestión de encierro, todo muy nuevo para todos, ¿no? Hoy uno está como, lo tiene como más naturalizado, pero ese primer mes, no poder salir de la casa, bueno, si le llegaban, si tenía para comprar sus cosas, sus alimentos, pagar sus deudas, las cuestiones básicas, ¿no? Entonces empezamos a hacer un relevamiento de eso, a reforzar los contactos y a asignar por ahí. Algunos integrantes del grupo se propusieron como, no es como padrinos, pero es como decidieron asumir, digamos, esa responsabilidad de estar como atentos a ver qué pasaba con las cuestiones más vulnerabilidad, no sé, adultos mayores o algunos compañeros que viven en espacios donde no hay conexión a internet, ese tipo de cuestiones. Pasada esa primera etapa de pánico, digo yo, y de incertidumbre, de no saber si uno tiene que atender cuestiones de emergencia que tienen que ver con lo alimentario, con la salud, o empezar a pensar qué pasa con la cuestión de distracción y la social, generamos un grupo de WhatsApp con el elenco que locamente no teníamos ese espacio, no teníamos ese espacio de organización con el elenco, sí los coordinadores, los equipos, como digo, comunicación, la comisión, bueno, ese tipo de artística tenía su grupo de WhatsApp, pero el elenco no estaba en esos espacios. Teníamos un espacio en Facebook que sí usábamos para compartir cosas más que nada, pero no era un espacio de comunicación de estoy atento a ver qué publican en ese lugar y ese tipo de cosas. Así que, bueno, fue un proceso también. Mucha gente colapsó en ese primer tiempo, porque así como nosotros generamos ese grupo de WhatsApp, no sé, le generaron el grupo de WhatsApp de la escuela, le generaron el del trabajo, fue medio delirante. Entonces, bueno, algunos integrantes dijeron, y también pensando en esto, ¿no? Vuelvo a decir, esto pasa, ¿no? Es un tiempo. Medio con la cabeza puesta ahí, sin tanta conciencia. Entonces, bueno, yo, mientras estemos por este espacio, no puedo o no voy a estar. Mucho pasó de eso, así que se desgranó un poco la actividad.
mantuvimos igual ahí y después recién incorporamos la cuestión del Zoom. Sí pudimos encontrar algunas, digamos, como algunas puntas para avanzar desde lo creativo y estuvo buenísimo y está buenísimo. Por ejemplo, empezamos a desarrollar la idea del radioteatro. Entonces recuperamos ese lenguaje que nos parecía que podía funcionar a través del WhatsApp, y nuestro espectáculo de Yerbal Viejo Verá, que es la primera obra más fuerte del grupo, el plan artístico era este año recuperarla, ¿no? Ponerla otra vez en escena y hacerla circular porque es como emblemática para nosotros y también para la sociedad. Entonces tomamos ese guión, ese material, y empezamos como a trabajar en pequeños grupos, a transformar eso, que era un guión para una puesta teatral, al formato del radioteatro. Y fue muy interesante y nos encontramos con un montón de cosas, de novedades, un lenguaje nuevo. Pero pensando en esto que decías, Lola, si a la vuelta sostendríamos lo tecnológico, no creo. Ahora está fantástico y está todo bien y es lo que hay, y ahí le ponemos toda la energía y toda la pila y la gente se suma, y ahora que incorporamos el Zoom, de hecho la semana pasada nos invitaron una radio que está transmitiendo en Zoom ahí en Buenos Aires, un compañero de la red tuvo una experiencia en ese espacio y abrió el juego para el resto de los grupos de la red y nos invitaron, y nosotros vamos a hacer unas escenas en una mezcla ahí entre Zoom, radio, bueno, ahí, ese híbrido que estamos viviendo, lo vamos a hacer y estamos como re emocionados y contentos de poder maquillarnos, salir, hacer todo, ¿no? En vivo, entonces tiene toda la adrenalina de la función y esas cosas. Pero claramente es un paliativo, digamos, es lo que podemos hacer en este contexto, es como esa búsqueda por no parar, por no detener, por no alejarnos. Pero claramente no es el lenguaje, no es la forma que uno elige, porque lo que se valora, digamos, acá es el contacto con el otro, y el muchos, y el cerca, y todas esas cosas que no hay ningún soporte tecnológico que pueda, digamos, ahí superarlo. Creo que lo imita en algunos casos, es emulado. Esto, como decíamos por ahí cuando conversábamos al principio, es bueno verse, ¿no? Y escucharse, pero no es lo mismo, no es igual. Cari, y una pregunta a nivel organizativo, porque vos estás hablando, según lo que yo entiendo, de utilizar ese recurso para realizar la actividad del grupo, que entendemos sí, que claramente no es lo mismo. Pero digo, a nivel organizativo, incluso estas reuniones que están haciendo con la Red Nacional de Teatro Comunitario, esas reuniones pedagógicas, digo, no serían posibles, digo, de encontrarse presencialmente, ¿no? Por ahí, obviamente que no reemplaza lo que es digamos, el encuentro, pero sí a nivel organizativo, por ahí de comunicación, qué sé yo, esto que vos decís, bueno, nunca habíamos hecho un grupo de WhatsApp con el elenco. Digo, capaz que, no sé, tengo que comunicar algo y resulta que me es súper práctico mandar un WhatsApp al grupo y decirle, che, hoy lleven tal cosa, o hoy vamos a hacer, o no sé, lo que sea, ¿no? Digo, quizás en ese sentido pueda resultar un recurso válido, ¿no? En lo organizativo específicamente. Sí, Clarisa, es así. De hecho, o sea, usábamos el WhatsApp, pero lo usábamos de forma de difusión, ¿no? O sea, para enviar un mensaje, pero no se utilizaba para el vínculo, esto, no se utilizaba como retroalimentación, como una cosa que va y viene. No nos cansamos de decir en la red, es re loco, porque ponerle como cuestiones positivas a esto con lo que estamos tan enojados es muy duro, pero para nosotros que estamos en misiones, ¿no? Y en relación a esa organización, pensando en la red, no puede haber sido mejor panorama. O sea, nunca en mi vida estuve tan cerca de la red y tan cerca de la gente de ese grupo, digamos, y tan
tan compenetrada con el hacer de cada uno y las reuniones pedagógicas son lo más, y no se podría haber hecho de forma presencial, porque nosotros, los del interior, digo yo, siempre nos poníamos pesados, ¿no? Sale la reunión anual, porque viajábamos una vez al año para encontrarnos, 3 horas, más o menos, y ahí como que tratábamos de que suceda todo, y al final, cuando terminaba la ronda de presentación de cada uno, bueno, nos vemos, chao. Eso ahora no ocurre, ¿no? Acá hay una profundización, una discusión sobre temas que se vuelven a recuperar, que son claves además para nuestro hacer, y está buenísimo. En ese sentido es lo mejor, digamos, ¿no? Porque no es un tiempo que nos hubiéramos dado si estábamos con la posibilidad de la presencialidad, ¿no? No es un tiempo. De hecho, hace unas reuniones atrás, alguien se acordó que una vez, creo que era Edith Sher, había propuesto, ¿por qué no hacemos? Hay un programa que se puede usar, una videollamada, no sé si hablaba de Zoom o de alguno de estos que hay, ¿no? Y dice que todos le dijeron, ¿qué? Era como, estás re loca, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Me voy a sentar 1 hora frente a la cámara hablando? Bueno, bienvenida a esta realidad en ese sentido. Pero el problema es, digamos, toda la carga negativa o esa cuestión está dada en la producción artística, digamos, y en el vínculo del vecino, ¿no? Porque también ahí hay una diferencia. Por ahí, los profesionales del arte ya, no sé, pensando por ejemplo en la orquesta, en los músicos, algunos podrían trabajar por estos medios y avanzar y generar cosas, pero también pasa el vecino que viene con su conocimiento básico y que en ese contexto, en ese ambiente va a ir construyéndolo. Estos medios son como una limitante todo el tiempo, y en relación a la actuación es lo mismo, el uso de la voz, cuántas veces a los grupos no se acerca gente que es como súper espontánea, que al contrario, a veces se acerca gente que tiene un montón de limitaciones en ese sentido y que no ha sacado la voz y que no ha puesto el cuerpo, y se acerca a ese espacio porque ese espacio en algún punto con ese colectivo como soporte va a permitirle eso, pero este no es el soporte que le va a permitir eso. Es súper es chocante. Si yo en un ejercicio le pido a los compañeros que la cosa más simple, no sé, que hagan una cara, ¿no? Es re loco, porque además yo nunca me había visto haciendo caras. O sea, digo, sí, me había visto, pero se entiende lo que quiero decir. Vos estás todo el tiempo generando algo y te está devolviendo lo que generás. Y eso es como, bueno, no sé si estoy como los chicos, ¿viste? No sé si me distraigo en a ver cómo me veo acá o si en lo que estoy haciendo. Ahí hay como una cosa compleja. Entonces, el medio en sí no tiene ni la culpa ni nada. Y a nosotros, ya les digo, lo de las reuniones pedagógicas son una cosa alucinante, la posibilidad de las reuniones en la red. Y de hecho nosotros ya escribíamos proyectos, la cuestión de la gestión ya se hacía de esta forma, documentos compartidos, ese tipo de cuestiones uno la tiene como, por lo menos nosotros la tenemos como súper incorporada. Hace un montón que manejamos la tecnología para esas cosas, pero nunca nos había pasado tener que construir, digo, en algún punto y desarrollar más lo creativo en estos espacios. Y ahí es donde viene la trampa, ¿no? Y donde muchos también se niegan o quieren y están un montón de horas frente a la cámara por su trabajo, frente a la computadora o al celular, y bueno, se ven limitados ahí y se empieza a transformar, se empieza a volver elitista, ¿no? Y eso es algo que a mí me da mucho pánico, porque es cierto, nosotros seguimos avanzando y generamos producciones, y esto que le digo que ahora nos vamos a presentar, pero hay gente que no se estuvo conectando. Si bien uno está en contacto con esa gente, pero es como, no sé, ahora también se habilitaron para 5 personas, mayores de 60 no, menores de 16 no, era la primera tanda. Y nosotros decíamos, qué loco, ¿y nos vamos a juntar 5? ¿No? Entonces, claro, a otros grupos probablemente no les genera conflicto, para nosotros es todo un tema. Sí, tal cual. Y bueno, retomando esto que estás diciendo, por un lado la dificultad de la tecnología para el encuentro, por otro lado la
la vuelta, ¿no? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo empezamos otra vez a reapropiarnos del espacio público? ¿Han pensado cómo podría ser esa vuelta al espacio público? ¿Alguna estrategia? ¿Han pensado qué cosas quedarían de la dinámica anterior y qué cosas habría que cambiar? ¿O todavía no lo han proyectado? Mira, hacia el elenco todavía no se proyectó. Nosotros sí, en los equipos de trabajo estamos conversando las posibilidades que tenemos, imaginando cómo podría ser. En principio, bueno, se están haciendo gestiones para que se amplíe este margen de 5 personas, tomando en cuenta, vuelvo a decir, cuáles son las características de circulación del virus en nuestra región también, y por ahí cómo se fueron habilitando otros espacios, por ejemplo, el deporte, las iglesias, los bares, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, los gimnasios, más o menos pensando en esos protocolos, nosotros rehicimos un protocolo que permite una incorporación gradual, ¿no? 15 personas y después ir aumentando si eso se pudiera. Porque las dimensiones del galpón, ahí hay una cosa clave. El galpón está constituido por 2 espacios grandes. Uno que tiene 200 metros cuadrados y el otro tiene 400 metros cuadrados. Es grandísimo, chicas. Es un galpón. O sea, literalmente es un galponazo. Entonces, tomando en cuenta esas dimensiones, podríamos trabajar los 60, supónganse. Uno entiende que eso no se puede igual porque hay un montón de cuestiones de control, pero con esa bandera, digamos, venimos como intentando que la gestión nos permita como agruparnos por lo menos en un número de 15 personas, ¿no? Que sería como un poco más lógico ya, sabiendo que el teatro comunitario no existe con menos de 20, ¿no? Entonces, con ese panorama, vamos como en esa búsqueda. Y lo que nosotros pensábamos eran 2 opciones. Porque una cosa va a ser ensayar, ¿no? Que nos permitan volver a ensayar, como que estamos pidiendo ahora, y otra cosa va a ser la vuelta a la espectacularidad, ¿no? A salir a hacer función. Entonces pensamos 2 opciones. Una, la calle, que es un espacio donde hemos ya trabajado con pequeñas intervenciones que no saturen, digamos, no la calle para montar el escenario en la calle, sino como para hacer intervenciones. Cerquita de nuestro galpón hay una plaza que solemos usar seguido y pensábamos que ese podría ser nuestro primer espacio de experimentación, también para ver qué le pasa a la gente. La plaza el fin de semana está llena de gente, quiero aclarar, acá hay mucha circulación, entonces el fin de semana está llena de gente, no creemos que sería algo tan invasivo, pero hay que pensarlo igual. Entonces hablábamos de algunas cuestiones itinerantes, que ya hicimos hace un montón de años, cuando cumplimos los 10 años, hicimos una intervención como en el centro de la ciudad que involucraba 3 cuadras. Y en cada lugar iban pasando cosas que se iban después encadenando y sumando hasta llegar a un final donde hacíamos una canción todos. Ese formato, que en ese momento lo hicimos por intervenir el espacio, por ocupar mucho, por tener visibilidad, hoy podría ser un formato que se utilizara para trabajar. Y después también pensábamos en una forma de itinerancia también dentro del propio espacio, dentro del propio galpón. Estábamos como pensando esta cuestión, ¿no? Que es necesaria, si vieron que en los teatros, si entra el público o en los espacios donde ya se habilitó otras experiencias, hay como un distanciamiento, una cantidad de gente, todo ese tipo de cuestiones. Entonces nosotros creíamos que podríamos hacer una cuestión por turnos, digamos, ¿no? Y que pudiera haber situaciones de itinerancia de los actores y también del público. Entonces hacer una especie de circuitos serían, por pensarlo así. Así que cualquiera de esas 2 opciones serían válidas. El tema es que antes tendríamos que poder juntarnos para planificarla y ensayar y llevarlas adelante. Pero creo que esas serían como propuestas que, por otro lado, serían como bastante innovadoras para el lugar y pueden ser atractivas. Ahora, no sabemos si la gente tiene ganas de venir a los espacios. Intuimos que sí, porque hace otras actividades sociales y va a otros espacios. Intuimos que sí, pero bueno, siempre está como ese miedo, ¿no? Esa duda. Incluso algunos de nuestros integrantes también dudan de volver al ensayo, ¿no? Como una situación de riesgo. Es una situación de riesgo, obviamente. Así que, bueno, es todo como
con mucha calma, con mucha escucha también, ¿no es cierto? Con mucha escucha, porque hay que ver qué pasa, qué ocurre alrededor. Y tratar de no paralizarse también, porque a la vez nos pasó al principio, yo me desesperé como directora, digamos, me desesperé mucho, porque cuando empecé a hacer propuestas, supónganse, para este medio, ¿no? Para el Zoom, me encontré con un cierto grupo que tenía como resistencia a eso. Y entonces me quedé como ahí, como en una mitad que no sabía qué tenía que hacer, ¿sí? Porque a la vez los que sí tenían ganas, digamos, de eso, como que tiraban del carro para que esa cuestión sucediera. Y había otros que estaban como frenándolo y hubo que charlarlo un montón, porque no sabía qué correspondía, qué era lo que estaba bien. Si parar y esperar, si intentar y avanzar. Un año rarísimo. Marina, una cosita, tú acabas de decir que unos tiraban para adelante y otros resistían y que hubo que tirar y avanzar. Además del radioteatro, ¿hicieron algo más con estas herramientas? Sí, bueno, estuvimos haciendo unos videos, unos fragmentos pequeños de videos. También el grupo de títeres estuvo trabajando bastante y produjo como pequeños también videitos con material que estuvieron trabajando en sus casas, con sus familias, producciones que pudieron ponerse en circulación, ¿no? Porque también acordamos grupalmente que íbamos a ser cuidadosos con qué tipo de material se ponía a disposición hacia el público, digamos, ¿no? Una cosa son las producciones que son internas y que nos mantienen conectados y que nos permiten explorar y etcétera, y otra cosa son las cosas que se muestran hacia afuera. En ese sentido sí estuvimos como un poco estrictos, porque uno puede hacer un ensayo abierto una vez, pero esa no es, digamos, no queríamos mostrar cosas que no fuéramos nosotros. No sé si se entiende. Entonces ahí también estuvimos como dando vueltas. Después organizamos algunas actividades que con posterioridad a la actividad se publicaron cosas como para socializar. Por ejemplo, para nuestro cumpleaños, que fue en junio, organizamos un bingo entre los integrantes de todos los grupos que nos involucran y sus familias. Cantamos cumpleaños feliz, bueno. En ese contexto le fuimos pidiendo a los amigos, a los conocidos que mandaran un saludo, que hicieran algún comentario sobre nosotros, lo que tuvieran ganas. Ese tipo de material se compiló y se hizo circular. Y también nuestro cumpleaños, bueno, el cumpleaños feliz, la sopla de la velita, bueno, todas las cuestiones simbólicas que se construyeron. Entonces, ese tipo de cosas las hicimos circular y funcionaron, pero producción artística en sí, el radioteatro, algunos fragmentos pequeños de videos, de grabaciones de obra, pero no fueron como adaptaciones, no producciones que se hicieron, digamos, para ese formato, ¿no? Bueno, ahora sí que empezamos a ensayar vía Zoom para esta presentación que tendremos. Eso con desde este medio, porque una cosa que hicimos, que por ahí puede ser como novedosa, que le encontramos la vuelta en realidad de casualidad, porque una de nuestras integrantes del grupo de teatro es escultora. Entonces, el año pasado, mientras pensábamos en el 2020, habíamos planificado una especie de mural colectivo y veníamos pensando cómo construir ese mural colectivo. Cuando nos encontramos frente a esta situación, a estas limitaciones, y nos habilitaron estas personas para los talleres, 5 personas, Silvana, que es la escultora, empezó a juntarse con quien quisiera, por esos cupos, digamos, para que empezaran a hacer sus máscaras. Hoy tenemos 36 máscaras de cemento, que cada integrante hizo una. Fue un proceso alucinante, porque es muy, muy fuerte. Fue un modo en que la gente volvió al lugar, incluso algunos integrantes que no están trabajando por estos medios, ni por WhatsApp, ni por Zoom, sí fueron al espacio, sí generaron su máscara.
calculamos que para fin de año vamos a tener una máscara por cada uno de los integrantes que quiera, y eso lo vamos a montar en ese mural colectivo que todavía estamos definiendo cómo hacerse. Y bueno, yo esas cosas pienso, ¿no? Se fueron dando, y ese fue un punto de anclaje que me parece que fue importante, ¿no? Y le dio al integrante del grupo, ya sea de orquesta o de teatro, le dio como una situación de pertenencia real, ¿no? Así que eso fue como algo novedoso, pero no estaba como en el plan de producción artística tampoco que sucediera de esa forma. Y lo que sí avanzamos bastante como grupo es en las cuestiones de gestión, ¿no? Nos permitió como ir trabajando en esos espacios, y el mes que viene vamos a iniciar con algunas entrevistas para el documental, pero es un proyecto que ya lo teníamos de antes, el documental de los 20 años del grupo. De hecho hubiera iniciado en abril si no se hubiera cortado esto, pero ahora lo volvemos a retomar con los fragmentos de entrevistas, que como son de pocos integrantes, de poca gente, se pueden realizar en el espacio, nos van a invitar a partir de octubre. Así que bueno, con eso seguimos avanzando también. Y nos animamos a empezar a escribir un radioteatro real, digamos, más allá de la experiencia de los fragmentos de esto. Entonces, bueno, en eso, pero todas esas cosas se encuentran como en una etapa más de gestión. El elenco todavía no tiene como la apropiación de eso. Ya la va a tener, vamos despacito. Claro, bueno, pero lo importante es que están con un montón de proyectos, y eso también alimenta mucho la expectativa y la conexión. Esa es la idea, sí. Claro. Y aprovechando que mencionabas esto del tema de la gestión, bueno, cuando empezamos a charlar, contaste, bueno, que habían accedido a por lo menos uno o dos subsidios del Instituto Nacional del Teatro, y queríamos preguntarte también si en este periodo que está durando, bueno, la cuarentena, se han presentado o han accedido a alguna de las líneas de apoyo que estuvieron saliendo específicamente, teniendo en cuenta el tema de la emergencia cultural que están atravesando muchos espacios artísticos y culturales. Sí, accedimos a una de ellas, porque muchas de esas líneas estaban vinculadas al sostenimiento de alquileres y sueldos. Entonces, a esas no. Pero sí accedimos a una, y en contraprestación el instituto nos compromete, digamos, a generar funciones en el momento en que esa situación se habilite. Entonces ahí vino un extra que bueno, nos ayudó un poco ahí a sostenerlo. Y después, esto que yo les decía, teníamos como atrasado, por ejemplo, cuestiones que tenían que ver con actividad del espacio, sala, que justo se concretaron, entonces con eso más o menos nosotros nos fuimos manejando. Nosotros tenemos un trabajo de gestión bastante fuerte en ese sentido. Paradójicamente no tenemos esto que decíamos, no tenemos situaciones de sueldo, y eso que es algo que venimos como pensando y construyendo hacia adentro, pero sí desde el 2003 que se constituyó la asociación civil, tenemos, digamos, mucho laburo de gestión. De hecho, haber conseguido el galpón, bueno, un montón de cuestiones. Ahora tenemos una categoría, nos renovaron la categoría de la sala, así que crecimos en ese sentido también. El espacio se remodeló, hay como un montón de situaciones de gestión. Organizamos los encuentros de teatro comunitario, digamos, es como desde la gestión es un grupo que es bastante activo. Pero hay una cosa que nos sostiene todos los años, que en este último periodo, que es nuestro mes aniversario. Le ponemos como mucha gestión y mucha energía al mes aniversario. Durante ese mes pasan muchísimas cosas vinculadas a lo artístico en el espacio, propias y invitados. Este año eso no pudo suceder, así que también ahí siempre tenemos como un recurso económico para esa actividad puntual. Así que
dudamos bastante de cómo íbamos a hacer, si íbamos a transformarlo eso en una situación virtual o íbamos a esperar. Y la comisión decidió esperar y canalizar por, digamos, ese gasto hacia otro lugar, y cuando pudiéramos juntarnos, por lo menos, aunque no sea tan masivamente, pudiéramos como generar situaciones más cómodas, encarar eso ahí. Y bueno, así que estuvimos viendo si otras líneas de subsidios y otras gestiones. Hay mucha solidaridad en esta temporada también, ¿no es cierto? En este periodo, hay mucho de compartir. Y entonces, bueno, por ahí uno está trabajando con otros también y viendo a ver qué pasa. Nos presentamos a una línea por primera vez, se llama FOMECA, que tiene que ver con el audiovisual para organizaciones comunitarias. Nos presentamos a esa línea con un proyecto con los niños, porque eso es lo que dije hoy que quería contarles, que tenemos una novedad que un poco surgió no surgió, pero se aceleró con la situación de pandemia, porque hace rato que venimos pensando que los niños deben de tener un espacio particular. Nosotros en nuestro grupo trabajamos todos juntos. O sea, por ejemplo, Catalinas tiene su grupo de niños, su grupo de adolescentes, su grupo de adultos. Nosotros estamos todos juntos, ¿no? Y a veces la población juvenil e infantil es bastante numerosa. Y hace un par de años venimos pensando cómo generar un espacio particular. Y ahora, con la situación de encierro, sucedió que los primeros protocolos nos habilitaban, o parecía, digamos, que se iba a habilitar a todos, menos al adulto mayor, obviamente, y a los niños. Entonces empezamos a pensar cómo trabajar algo particular. Así que dentro de esos grupos de Zoom y de WhatsApp se hizo un espacio especial para ellos, porque también su vínculo con la tecnología y sus dinámicas de intercambio son totalmente diferentes a las del adulto. Entonces, a los 15 minutos que estaban todos los chicos sumados al grupo de WhatsApp, los grandes, yo me voy de acá, no los aguanto más, este tipo de cuestiones, porque sus dinámicas son otras, ¿no? Entonces, digamos, bueno, acá hay que resolver esto, bueno, vamos a ponerlo a esto por un lado, nosotros por otro. Y eso fue buenísimo, les cuento, porque primero uno tiene a veces miedo de estos cambios, pero en realidad fue muy bueno. Estuvimos trabajando, asesorándonos un poco también con Catalinas, con otros grupos que tienen experiencias similares, como para ver, para la vuelta, si esto se sostiene. Ahora estoy pensando, que me preguntaste, Lola, si había como cosas que iban a quedar, y creo que esto puede ser algo que quede por lo menos en una especie de mix. Hace 15 días nos hicimos un encuentro virtual con nuestra gente en Colombia, con el grupo de niños, nuestros niños con sus niños. Y fue como la primera acción súper interesante que sucedió y fue buenísima, y ahora estamos planificando encontrarnos con los Pompa Petrillazo y bueno, así, ¿no? Ir avanzando con ellos. Entonces, ellos sí generamos un video, una canción para presentarnos con la gente de Colombia, y estuvimos ahí como trabajando. Creo que ahí hay algo que a la vuelta va a estar, digamos, transformado totalmente, porque están mucho más empoderados, que era por ahí un poco lo que nosotros queríamos, ¿no? Darle más palabra, porque si bien en el grupo, en una, no sé, por decir una cosa que sucede todo el tiempo, en una dinámica de creación colectiva, cuando separás los grupos para escribir una canción o una escena, ahí hay un adulto, un joven, un niño, todo está mezclado y trabaja en igualdad de condiciones, ¿no? Se le escucha tanto al chico como al grande, a veces son ellos incluso los que activan más. Sin embargo, en relación a sus temáticas, ¿no? A las temáticas propias, dar un espacio para que ellos puedan hablar desde ellos, cuestiones que sean personales y que les interesen. Creo que eso es algo que vamos a tener mucho más en cuenta, y creo que se va a transformar para la vuelta. Van a tener su propio espacio para desarrollar. Vamos a ver cómo nos va con eso. Buenísimo lo que cuentas, Karina. Y bueno, de todo lo malo, algo bueno queda, menos mal, ¿no? Siempre. Así que sí. Bueno, es lindo escucharte. Y antes de despedirnos, Karina, queremos preguntarte si ustedes nos puedes dar la información de sitios donde la gente se puede informar de las actividades y de todo lo que hacen,
Y además, si ustedes tienen alguna forma en que las personas que sientan interés o entusiasmo por colaborar puedan hacerlo. Bueno, sitios tenemos. Hay una página web que es murgadelmonte.org, ¿no? .ar, y después Facebook, que también la página es Murga del Monte, y también hay un Instagram que es Murga del Monte, y ahí de hecho hay un perfil también de Facebook, pero la página es como el espacio fuerte de comunicación. Los mails también son murgadelmonte@gmail y @yahoo.com.ar. No tenemos un mecanismo a la distancia para colaborar de forma directa, ¿no? Por ejemplo, no hay una cuenta o un lugar donde uno pudiera colaborar. La persona tendría que contactarse y tendríamos que encontrar ese mecanismo. Tenemos, sí, como para lo presencial habíamos empezado a generar una cosa que se llama socio benefactor, que es como los amigos utópicos o como esos formatos que existen, ¿no? Es una persona que todos los meses hace un aporte que es similar a la cuota social y no participa de las actividades artísticas, ¿no? Esa es la diferencia entre un socio activo y un socio benefactor. Entonces tenemos esa figura, pero no la tenemos incorporada en la virtualidad, como para que alguien a través de un clic pudiera como hacer un aporte si lo deseara. Es pendiente, estamos trabajando en eso, pero bueno, es como ahí materia pendiente todavía. Bueno, pero solo contactarse. Queda entonces pendiente eso. Y te agradecemos muchísimo, Karina, ha sido muy linda la conversación contigo, nos ha encantado estar contigo este momentito y nada, agradecerte de nuevo y desearles muchísima suerte en lo que nos espera, que todavía no sabemos cuánto va a durar. Bueno, muchas gracias Lola, Clarisa, Camila, no solamente por la entrevista y que fue un placer y un gusto, sino por esto que están haciendo, porque bueno, es un gran aporte para el teatro comunitario. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos por participar. Te mandamos un abrazo grande y ojalá podamos vernos en Misiones. ¡Qué lindo! Ay, sí. El 21, chicas, el 21. Sale el 21 a fin de año el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Vamos. Ay, Vamos que sale. Buena felicidad. Sería como cerrar este año que rarísima. De la mejor forma. Totalmente. Estamos así con los dedos del pie cruzados todos ahí. Sí. Ojalá en diciembre nos podamos dar el abrazo, ¿no? Sí, que así sea. Muchas gracias. Gracias, Karina. Chao, chicas. Hasta gracias. luego. Gracias. Nos vemos. Chao. ¡Vamos!